Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo, nuevo vídeo. Hablamos de PlayStation 5, los primeros detalles oficiales, características oficiales que ha anunciado Sony recientemente y que vamos a comentar. Vamos a ver qué es lo que esto significa, qué puede implicar en un corto o largo plazo, y vamos a debatir otros temas como si realmente cumple la expectativa o, por ejemplo, si debería de retrasarse el lanzamiento o porque no de adelantarse. Bueno, como habréis visto, son multitud la cantidad de medios, ¿no?, que están cubriendo esos primeros detalles de PlayStation 5, algo que no termina de sorprendernos porque ya sabíamos que Sony no iba a estar en el E3 de este año, con lo cual ya nos estamos imaginando que algo se trae entre manos, evidentemente con la nueva generación, y aquí tenemos la prueba. PlayStation 5, no tenemos todavía diseño de la consola, no tenemos todavía su apariencia, no tenemos ni idea de qué línea va a seguir, si va a llamarse PlayStation 5 o va a tener otro nombre. Es de lógica pensar que va a ser PS5, ¿no? Pero bueno, nunca sabremos realmente si tendrá un seudónimo o se le llamará PS5 como todos esperamos. Si va a seguir la línea de diseño que hemos visto hasta ahora, ¿no? Con PlayStation 4, PlayStation 3, ese negro, con algunas líneas, etcétera. No tenemos ni idea. ¿Va a ser una consola de 4 kilos? ¿Va a ser una consola slim? ¿Va a ser una consola que no parezca una consola y que parezca un aparato de sobremesa? No tenemos ni puta idea. De momento no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que por fin nos van a traer la retrocompatibilidad con los juegos de la generación anterior de PlayStation 4. Y mucho ojo al detalle, porque bueno, se viene diciendo la PlayStation 5 tiene retrocompatibilidad con PlayStation 4. Sí, pero señores, no va a tener retrocompatibilidad con PlayStation 4, sino al menos con PlayStation 4. Es decir, han dejado la puerta abierta, y que todavía esto ni se ha desmentido ni se ha confirmado, a que pudiera haber más retrocompatibilidad con las consolas anteriores, ¿vale? Evidentemente aquí pueden surgir dos cosas. Puede ser que tengamos una retrocompatibilidad, la retrocompatibilidad soñada por todos los usuarios, donde todos los juegos que tenemos en nuestras estanterías del año de la pera podamos utilizarlos con esta consola, PlayStation 1, PlayStation 2, etcétera, lo cual sería, seguramente catapultaría esta consola a superventas de forma instantánea, ¿vale? Si es retrocompatibilidad por medios físicos, es decir, con lector, evidentemente esta consola se iba a convertir en superventas. Lo más probable, y esto es mi impresión, es que tengamos una retrocompatibilidad física, es decir, el lector sea capaz de leer juegos de la generación anterior de PlayStation 4, pero no tenga una compatibilidad real con los juegos de anteriores generaciones de medios físicos, pero probablemente sí de medios digitales, algo parecido a lo que ha estado haciendo Microsoft con el Game Pass, ¿no? Y con todos estos juegos de generaciones anteriores que, si adquirimos de forma digital, sí vamos a poder jugar en nuestra consola, algo que sí tendría un poco más de sentido, porque realmente la retrocompatibilidad en los días en los que vivimos es muy cara, señores. Esto ya no es como en el pasado. Hace falta mucha producción para sacar un aparato que sea capaz de leer todos estos medios, y más si queremos que lea de más generaciones anteriores. Es decir, la consola iba a acabar valiendo un pastizal, un dineral que nadie va a estar dispuesto a pagar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Probablemente tengamos una compatibilidad total en físico, con un lector que sea capaz de leer los discos de la PlayStation 4, y se quede ahí la cosa, y probablemente tengamos en el futuro un servicio que nos permita pues acceder a viejas glorias del pasado de forma digital, y sí podamos volver a rejugarlas en nuestra consola. Pero evidentemente esos juegos que tenemos en físico, comprados ya, que son nuestros de generaciones anteriores, pues muy probablemente no vamos a poder volver a insertar el disco y jugar. O sea, eso creo que me pondría la mano en el fuego de que eso no lo vamos a tener, simplemente por una cuestión económica, señores.
Y es que nos han dicho que la PlayStation 5 va a tener un precio atractivo, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pinzas. Pues claro, un precio atractivo, evidentemente es lo que hemos estado hablando. Si quieres un precio atractivo, no creo que vaya a tener retrocompatibilidad total con todo el catálogo de Sony desde que lanzó la PlayStation 1 hasta esta PlayStation 5. Porque sería un dineral lo que costaría esa máquina. Evidentemente un precio atractivo, entiendo que va a tener tecnología moderna, pero va a tener reservas y que se van a probablemente solventar de la manera que os hemos comentado, a través de servicios que nos permitan con streaming o yo que sé qué historia acceder a viejas glorias, pero evidentemente previo pago, señores, o sea, volviendo a pagar por los mismos juegos. Pero bueno, espero que nos ofrezcan ese servicio. La cosa es la siguiente: si realmente nos han comentado que la consola va a tener un precio atractivo, hay cosas que no tienen mucho sentido. Primero, porque una de las características que nos han anunciado, probablemente la característica más potente, ¿no?, y que más ha llamado la atención de todo el mundo, es el Ray Tracing. Esta característica que hemos estado viendo en gráficas de Nvidia RTX 2070, 2080, por poner ejemplo, y que permite efectos de luminosidad y de reflejos, el entorno, la realidad, sombras, luz, reflejos en el agua, etcétera, incluso distorsiones como humo, fuego, etcétera, de una manera muchísimo más realista, que podríamos decir que se trata de matemática pura. Es decir, esta vez no se trata, como lo que estamos acostumbrados, interpretar cómo sería la sombra, sino se trata de hacer matemática pura. La máquina hace toda la matemática y representa cómo sería esa iluminación, esa sombra, etcétera, en lo que, basándose pues en todos esos elementos del entorno, pero de una manera absolutamente realista. Donde más se puede comprobar este tipo de tecnología es, por ejemplo, en las hojas de los árboles. Cuando la luz incide en estas hojas, pues podemos ver cómo cada hoja provoca su propia sombra. Es decir, no hacemos una sombra general de lo que es toda la rama de ese árbol, o de una zona central del árbol, sino que hacemos una proyección de esa sombra hoja por hoja, con lo cual al final, pues evidentemente cuando estamos a unas resoluciones enormes como el 4K, pues ese nivel de detalle es de otro nivel. O sea, es una cosa absolutamente brutal. Hemos visto ya esta tecnología en pocos juegos, la verdad, porque es una tecnología que está muy verde, pero la tenemos en Battlefield 5 y Metro Exodus. ¿Queréis echarle un vistazo a realmente cómo va esta tecnología? Porque no habéis jugado estos juegos, no le habéis echado un vistazo, no tenéis mucha idea de cuál es la diferencia. Bueno, pues vamos a mostraros un vídeo donde vais a comprobar cómo son estos juegos con el Ray Tracing activado y el Ray Tracing desactivado, para que comprobéis y un poco vosotros mismos juzguéis cuál es la diferencia con esta nueva tecnología activada y sin ella.
podéis comprobar la diferencia realmente. A veces es difícil, es un poco difícil para el ojo humano de captar, pero hay pequeños detalles, ¿no?, que nos hacen realmente darnos cuenta de que esa tecnología está activa. También vamos a poder observar esta tecnología y además yo creo que es la parte por lo menos más interesante, es la iluminación, ¿no? Hay muchos videojuegos que prácticamente basan su ambientación en la iluminación, en ese ambiente que consigue recrear, sobre todo cuando estamos hablando de juegos de terror, juegos survival horror, juegos de miedo, que basan prácticamente toda su ambientación en la iluminación que puede haber en ese momento en una situación. No sé, habitaciones cerradas, con a lo mejor la luz de una vela, o incluso una habitación con una puerta abierta donde la única luz que entra y penetra en esa habitación es la luz que se encuentra fuera de ese recinto. Y la verdad es que en ese sentido brilla totalmente esta tecnología, porque cuando esta tecnología no la teníamos, pues realmente estábamos en un sitio donde podríamos decir que o era todo completamente opaco, o esa iluminación que entraba en la habitación podríamos decir que estaba pintada, estaba dibujada. Hiciéramos lo que hiciéramos no iba a variar. Prácticamente lo que iba a variar es la sombra del personaje dentro de esa habitación, que evidentemente se iba a representar dependiendo de nuestros movimientos, pero lo que es la iluminación de la habitación prácticamente no se iba a mover de como estaba, ¿no? Es decir, lo único que puede tener es el dibujo de una llama de una vela que está oscilando constantemente de la misma manera como si fuera un loop, ¿vale? Pero evidentemente cuando tenemos esta tecnología activada, pues podemos ver que dependiendo, por ejemplo, en juegos de mundo abierto, cuando esos ciclos de día y noche, pues dependiendo de la luz que incide en ese sitio, cambia absolutamente la iluminación de esa habitación y el ambiente que consigue crear, ¿no? Con lo cual, pues al final el nivel de inmersión y sobre todo de terror en un juego survival horror, pues va a ser muchísimo mayor, con lo cual al final la experiencia se va a ver beneficiada por este tipo de tecnología. El problema viene con otra de las características que se anunciaron para PlayStation 5, que es el soporte para los 8K. Y claro, aquí todo el mundo se ha reído un poquito, porque claro, estamos hablando ya de 8K y todavía el 4K no se ha estandarizado. Por lo menos aquí en España, y yo creo que en el resto del mundo, no creo que todo el mundo tenga una televisión 4K, ni que tenga aparatos, ni que tenga, no sé, ordenadores ya con pantallas de 4K. Es decir, todavía es una tecnología que está un poquito cara. No es una tecnología que ya venga ya de serie en cualquier aparato, ¿no? Tampoco han desaparecido las televisiones Full HD. Es decir, todavía no se ha estandarizado hasta el punto de comerse la generación anterior tecnológicamente. Entonces, claro, que demos el salto ya tan pronto, lo primero que me hace sospechar es que puede ser una tecnología que tenga el soporte, porque quizás esta generación sea de muy largo plazo. Daos cuenta que esta última generación de consolas que hemos tenido, la verdad es que ha sido bastante larga, y de hecho todavía da para más, ¿no? Yo creo que todavía se podía exprimir un poquito más. Así que me imagino que la nueva generación quizás pudiera ser una de las más largas de la historia. No lo sé, pero pudiera ser el caso. De ser así, pues evidentemente esta gente no se quieren coger los dedos y quieren tener toda la tecnología posible para cubrir todos estos años, tecnológicamente hablando, y que no se quede la cosa un poco anticuada en cuanto a avances, ¿no? Así que bueno, el 8K, pues mira, pues está bien, ¿no? Es una cosa que no le va a hacer feo a nadie. El problema es cuando combinamos la tecnología Ray Tracing, no con el 8K, señores, no con el 8K, sino con el 4K, porque es que el Ray Tracing es una tecnología absolutamente brutal, efectos de iluminación espectaculares. El problema es que bajan los FPS brutalmente. O sea, hay juegos donde pasamos de tener los 120 FPS sin el Ray Tracing a jugar a 30-35. O sea, los últimos parches que han tenido estas gráficas de Nvidia han conseguido elevar la cifra de FPS prácticamente a los 40, pero no llegamos a los 60 frames por segundo ni de coña con el Ray Tracing activado. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el sueño de todo gamer ha sido, en esta generación ya, poder jugar juegos a 60 frames por segundo, cosa que no
ha sido una norma, es decir, ha sido prácticamente, bueno, pues algunos juegos que nos han permitido, con algunos filtros y tal, conseguir esa tasa de frames, ¿no? Haciendo algunos truquitos gráficos, vamos a decir. Pero realmente lo que esperábamos es que esta nueva generación ya por fin los 60 frames por segundo fuera una norma. Todos los juegos tuvieran mínimo 60 frames por segundo para ofrecernos de fluidez, ¿vale? Algo que yo la verdad creo que deberíamos de exigir. El problema es que como se siguen sacando de la manga nuevas tecnologías que representen mejor la realidad de los videojuegos, pues al final eso consume recursos, con lo cual al fin y al cabo eso viene en detrimento de los FPS. Entonces, el problema que tenemos aquí es que tenemos una consola que no solo va a tener 4K, sino es que va a poder optar por los 8K, pero con una tecnología Ray Tracing. O sea, ahora mismo a nadie se le pasa por la cabeza que vayamos ni siquiera a poder vivir el hecho de poder ver un juego a 8K con Ray Tracing a 60 frames, porque es que es imposible, ¿vale? Es imposible. La tecnología ahora mismo por lo menos no está lo suficientemente pulida como para soportar ni siquiera los 4K con el Ray Tracing. Ni de coña, o sea, ni de broma, señores. Entonces, no sé, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Vemos muy alta tecnología, pero en lo que es estabilidad a la hora de jugar, pues no sé yo si va a estar muy a la altura. Tendríamos que verlo, ¿vale? Porque estamos hablando de un Ray Tracing que hasta ahora solo lo conocemos en arquitecturas de Nvidia, pero sabemos que la PlayStation 5, pues su arquitectura va a ser AMD, ¿no? Con esta gráfica Ryzen Navi, ¿no? Que todavía ni siquiera existen, porque estamos hablando de tecnología del futuro, con lo cual no sabemos cómo va a rendir, si va a poder mejorar el rendimiento. No tenemos ni idea, ¿no? Y sobre todo en este largo plazo que imaginamos va a durar esta nueva generación, ¿no? Vamos a ponerle 8 años mínimo, o 7-8 años mínimo, que es lo que yo creo que más o menos deben durar como mínimo cualquier generación. Así que bueno, si la extendemos un poco más, pues probablemente vamos a intentar creer que esta tecnología se pueda pulir lo suficiente como para que por lo menos el estándar sea Ray Tracing 4K, cosa que dudo, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar que sea posible. Bueno, quizás la tecnología Ray Tracing podamos desactivarla o tengamos diferentes niveles de filtro, ¿no? Ray Tracing en alto, en normal, en bajo, etcétera, para un poco recuperar tasa de frame dependiendo del juego que estemos jugando, porque evidentemente no es lo mismo jugar un juego de mundo abierto donde ese Ray Tracing está incidiendo en un montón de metros a la redonda que jugar un juego survival horror en el que vamos por un pasillo. Igualmente, si estamos jugando un juego online que tiene que recrear esas sombras en tiempo real con un montón de personajes, una batalla campal, que es un juego single player. O sea, me imagino, y lo ideal sería de que esto se pudiera adaptar dependiendo del juego. Otra de las características estrellas es que esta vez el disco duro de esta PlayStation 5 va a ser SSD. Bueno, evidentemente, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe ya lo que es un disco SSD, un disco muchísimo más rápido, tanto en lectura como en escritura. Y bueno, realmente esto en los juegos, ¿qué nos va a afectar realmente este tipo de unidad de almacenamiento con respecto a las que tenemos ahora mismo en PlayStation 4? Bueno, básicamente lo mejor que va a suponer es una mejora de rendimiento del sistema. Es decir, cuando entramos en los menús de PlayStation 4 y sobre todo el multitarea, cuando tenemos abierto el Netflix porque estamos viendo una serie, tenemos el juego pausado, estamos viendo la ventana de los trofeos, estamos viendo una retransmisión en Twitch y luego cambiamos de ventana. Es decir, todo eso va a ser muchísimo más fluido, evidentemente, y sobre todo el tiempo de encendido y de apagado de la consola. Todo aquel que tiene un disco SSD sabe que su ordenador prácticamente en segundos ya está encendido y está en la pantalla de inicio y con todos los iconos, el fondo de escritorio y todo ya cargado, ¿no? Es muchísimo más veloz y más rápido, con lo cual, pues evidentemente cuando estamos, por ejemplo, en ese momento que estamos instalando actualizaciones y que tiene que reiniciarse la consola a veces una o dos veces, pues va a ser todo mucho más rápido y más fluido, ¿vale? Lo que nos puede afectar a nosotros en el juego, pues básicamente es en los tiempos de carga. Los tiempos de carga, cuando entramos en nuevas zonas, entramos en una mazmorra, salimos, volvemos al mundo exterior o
en los típicos juegos con barreras invisibles, ¿vale? Esas fronteras invisibles cuando justo pisamos y ponemos el pie en la siguiente área y hay como unos microsegundos ahí de carga, ¿no? Que se ralentiza el personaje y luego vuelve a la normalidad. Bueno, pues eso se volvería, por ejemplo, juegos como el Rage 2, ¿no? Que nos viene anunciando los trailers como el Seamless World, ¿vale? Ese mundo sin costuras, donde supuestamente es un mundo abierto sin pantallas de carga, ¿no? Y lo vamos a tener ya en PlayStation 4, con lo cual entiendo que al tener un SSD, la PlayStation 5 va a facilitar mucho más la tarea de tener juegos donde prácticamente sintamos que todo el ecosistema forma parte de una unidad, ¿no? Que no va todo por zonas que vamos cargando, sino que parece que no hay barreras, ¿no? En ese sentido, nos han puesto el ejemplo, por ejemplo, de Marvel's Spider-Man, el juego de PlayStation 4, ¿no? Que tenía pantallas de carga que tardaban prácticamente unos 14 segundos y que con este sistema SSD pues podría llegar a tardar unos 0, algo segundos, prácticamente menos de un segundo, con lo cual la mejora es más que evidente, es decir, va a ser bastante notable, jugablemente hablando, este tipo de disco duro. Lo que nos va a permitir básicamente es que haya menos interrupciones en la jugabilidad. También estamos oyendo rumores sobre características que además no estamos hablando de rumores, bueno, que como este diseño que salió de la PlayStation 5, ya sabemos que normalmente suelen ser bulos y que eso no se va a filtrar, pero sí que hay rumores que vienen un tiempo ya haciendo ruido. Y cuando el río suena, agua llueva, ¿no? Y uno de ellos viene siendo el siguiente, lo que vemos en esta publicación, donde podemos comprobar que se viene hablando de un supuesto servicio de PS Plus Premium en 2020. Bueno, ¿qué es lo que esto significaría? Bueno, según nos vienen a comentar, viene a ser como un servicio de PS Plus extra, es decir, más caro del normal, que nos permitiría acceder a todas las betas de los juegos antes que nadie y sobre todo a servidores privados donde hacer todas nuestras pruebas sin que nadie nos moleste. Básicamente yo veo esto más que nada que puede ser muy interesante para los grupos de los medios, revistas, publicaciones, gente que tiene que hacer el análisis antes que salga el juego, tiene que acceder a la beta o quiere hacer un análisis de esos primeros días de ese videojuego, bugs, avances, etcétera, ¿no? Un poco a lo diario de desarrollo. Aunque por otra parte, se viene rumoreando que quizás en esta nueva generación tengamos por fin un online gratuito, con lo cual el PS Plus se convertiría en este premium que nos daría acceso pues a características como las betas y evidentemente los servidores privados y quién sabe si probablemente pues esos juegos gratuitos que nos vienen dando serían por pago, pero el internet gratis, es decir, poder jugar online gratuitamente sería aparte. Yo creo que este sistema estaría muy interesante, dejar el online completamente gratis, no tener que gastar ni nada de dinero para poder jugar online con tus amigos. Te compras un juego online, no tienes que pagar un extra para poder jugar con ese juego online, algo que realmente es una putada hoy en día, comprarte un juego online que es caro de lanzamiento y encima tener que pagarte el PS Plus para poder jugar ese juego, con lo cual al final el juego te sale casi a 100 euros, ¿no? Aquí en Europa. Creo que tendría mucho más sentido el hecho de dejar el online gratuito y que el PS Plus se convirtiera en un servicio más premium donde quieres tener juegos gratis todos los meses, paga tu PS Plus Premium. ¿Quieres acceder a las betas de esos juegos antes que nadie? Paga tu PS Plus Premium. ¿Quieres jugar con tus amigos en juegos online de forma privada, servidores privados, sin que nadie te moleste? También puedes pagando tu PS Plus Premium. O sea, creo que podría ser un servicio interesante si lo plantearan de esa manera y se despegaron un poquito de ese online previo pago. Ahora muchos de vosotros estaréis preguntando, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuál va a ser el precio? Porque todavía no sabemos nada. Pero evidentemente el precio es el detalle más importante de cara a las ventas, porque es lo que va a definir si la gente va a seguir con su PS4 o va a dar el salto a PS5 y va a jugar sus juegos de PS4 en la PS5. El precio.
Evidentemente todavía no sabemos nada, ni creo que lo sepamos hasta que se haga el anuncio oficial de PS5 y veamos el diseño y lo veamos todo. Que probablemente sea la PlayStation Experience, creo yo, en la próxima. Pero, sinceramente, teniendo en cuenta la tecnología que tiene esta consola, ya podemos empezar a hacer nuestras cábalas. Y la verdad, teniendo la tecnología del Ray Tracing y teniendo una retrocompatibilidad física con lector para PlayStation 4... Teniendo en cuenta que estas gráficas RTX a día de hoy, 2019, son caras de cojones, me extraña muchísimo que el precio de esta consola al día de su lanzamiento pueda ser atractivo. La verdad, me extrañaría. Pero claro, tratándose de AMD, que siempre sabemos que las arquitecturas en AMD, las arquitecturas gráficas de AMD suelen ser más económicas que las de Nvidia, probablemente también por eso hayan optado por esta arquitectura, pues posiblemente eso reduzca bastante el precio. No sé, pudiera ser más caro que la PlayStation 4, evidentemente va a ser más cara que la PlayStation 4, pero tampoco creo que sea excesivamente más cara. No creo que vaya a ser, hablando en euros, ¿no? Aquí en España, 100 euros más cara que una PlayStation 4 Pro. O sea, no lo creo. Lo veo bastante inviable. Y si es así, no creo que vaya a ser superventas. Tendría que verse qué otras características técnicas y atractivas también a nivel de servicios nos mostraría Sony para que al final piquemos en el anzuelo. Pero realmente, con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, no creo que pueda costar más de 100 euros del precio de una PS4 Pro ahora mismo, si quiere ser competitivo, al menos evidentemente que tenga nuevas características, más caras, más potentes o más interesantes a nivel de servicio. Veremos cómo va la cosa, ¿no? Pero realmente uno de los anuncios que nos han hecho recientemente con todas estas características técnicas, le han hecho una entrevista a Mark Cerny, que es el arquitecto de esta monstruosidad. Y bueno, evidentemente no se ha podido escapar de la pregunta sobre el precio. Y nos dijo que el precio iba a ser atractivo, que no iba a ser mucho más caro, pero tampoco mucho más barato. Es decir, no se ha querido coger los dedos este pobre hombre, evidentemente. No nos van a decir que la consola va a ser cara, porque entonces ya estaríamos criticándolo. Y nos van a decir que es súper económica, porque no se lo va a creer nadie que tenga soporte 8K y Ray Tracing. Pero evidentemente suena, no sé, suena creíble pensar que puede ser entre unos 100-150 euros más cara que la PS4 Pro. Y no creo que mucho más. O sea, no creo que vaya a ser 200 euros más cara. O sea, lo dudo muchísimo. Porque dejaría de ser un precio atractivo, sinceramente. Una consola de nueva generación 150 euros más cara que una PS4 Pro, que podríamos decir que es la intergeneracional, lo veo bastante atractivo, lo veo razonablemente atractivo. Y bueno, la otra incógnita que tenemos es la fecha. No tenemos ni idea de cuándo se va a lanzar. Todas las apuestas indican que puede ser el 2020. Muy probablemente yo diría 2021 realmente, porque o va a ser a final de 2020 o va a ser principio de 2021. Da igual, la cosa es que cuando salga, lo más probable es que todo el mundo espere unos meses para ver cómo va la cosa antes de lanzarse a comprarla con una venda en los ojos. O sea, queremos ver cómo va la cosa, cómo fluye, qué tipo de juego, el lanzamiento, cuál es la respuesta, si la cosa fluye bien, si hay bajadas de FPS, cómo son los servicios. Lo suyo sería esperar, con lo cual si es a final de 2020 yo ya diría 2021, pero claro, no tenemos tampoco confirmación de la fecha. ¿Hay razones de peso por las que sería conveniente retrasar el lanzamiento de esta consola? Pues sí que los hay, y de hecho vamos a debatir algunos de esos puntos. El primer motivo por el que PlayStation 5 no debería adelantar la inclusión de PlayStation 5 en el mercado es básicamente que PlayStation 4 lleva ya varios años
en los que está rompiendo todos los récords de ventas. Recientemente prácticamente le faltan unos 50 millones para alcanzar las cifras de ventas de PlayStation 2, que es una de las mayores que ha conseguido Sony en toda su historia. Con lo cual, si PlayStation 5 saliera demasiado pronto, Sony perdería la oportunidad de batir ese récord, puesto que probablemente al tener esta nueva consola, retrocompatibilidad con PlayStation 4, la gente renueve su consola por la PlayStation 5 y continúe jugando sus títulos en la nueva consola de nueva generación, con lo cual propulsaría más las ventas de la nueva consola y esto iría en detrimento de PlayStation 4, con lo cual sería mucho más difícil alcanzar esa cifra de ventas que estoy seguro que a Sony le interesa muchísimo alcanzar de cara a sus inversores. Otro de los motivos por los que PlayStation 5 creo que debería retrasar su lanzamiento es PlayStation VR. PlayStation VR es una plataforma que todavía está encontrando su sitio. Poco a poco se está haciendo con usuarios, conforme se ha ido rebajando su precio. Y la verdad es que está empezando a aclimatarse en el mercado. El hecho de que PlayStation 5 llegue ahora mismo, pues teniendo en cuenta lo que vale un kit de VR, muy probablemente la gente se decante a ahorrarse el dinero de un kit VR para gastarse su dinero, un poco más de dinero, en una PlayStation 5, en el nuevo sistema generacional. Con lo cual también iría en detrimento de esa aclimatación que está sufriendo PlayStation VR y que gracias a Dios poco a poco, lentamente, ¿no?, pues va consiguiendo hacerse con su público. Otro de los motivos por los que Sony podría llegar a retrasar un poco más este lanzamiento de PlayStation 5 es simplemente por razones de aprovechamiento de su tecnología, ¿no? Los mayores videojuegos de la generación anterior y de PlayStation 3 de las anteriores generaciones han salido en situaciones en las que se ha tenido que exprimir el potencial de la consola hasta su máximo, ¿no? Una de las razones por las que podríamos pensar en este retraso, o al menos algunos meses más de retraso, es exprimir el potencial gráfico de PlayStation 4, llevar la consola hasta sus límites, intentar sacar todo y exprimir el potencial de esta consola, como ya se hizo en otros juegos e incluso remasters de otras generaciones. La verdad, suelen ser los tipos de juegos que aparecen justo cuando se va a dar el salto generacional, ¿no? Estos remasters, juegos sobre todo que entran en ese mundo del cross-gen, que están a medio camino entre el final de una generación y el principio de una nueva, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Death Stranding, como puede ser, por ejemplo, el Avengers Project, que todavía no sabemos muy bien en qué terreno se va a mover, si va a estar en esta generación o va a entrar en la siguiente, o incluso The Last of Us parte 2, que también se viene rumoreando que, bueno, que evidentemente iba a lanzarse en PlayStation 4, pero entra dentro de ese catálogo de juegos que muy probablemente va a ser cross-gen, porque estamos ya a final de generación, señores. Así que, bueno, la verdad, esto lo único que va a pasar es que la gente va a tener que decantarse. Vamos a tener que esperar unos meses para ver cómo va todo, y entonces comprar la PlayStation 5 cuando tenga su primer temporada de oferta, o vamos a optar por jugar estos juegos directamente en los sistemas actuales, en PlayStation 4. Vamos a jugar Death Stranding en PlayStation 4, o vamos a jugar Avengers Project en PlayStation 4, o The Last of Us 2, o lo que sea. O vamos a optar por no comprarlos, esperar a que salga la siguiente generación y comprarlos para la nueva generación. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que este tipo de juegos lo único que hacen es dividir al público. Marea un poco la perdiz, como se dice aquí. La gente no sabe si dar el salto, si no darlo, esperarse, comprarlo, no comprarlo. Porque otra cosa es que muchas veces estos juegos cross-gen, la lista de trofeos también cambia. Y muchas veces cambia para mal, porque se vuelve más complicada. Porque normalmente cuando ese juego se vuelve cross-gen, suele tener actualizaciones, suele tener más contenido, han pasado ya unos meses, y obtener ese trofeo platino suele ser a veces más complicado. Entonces, da como para pensárselo, ¿no, señores? Así que bueno, dejadme en los comentarios qué os parece estas tecnologías que parece ser que nos va a traer PlayStation 5. ¿Qué os parece lo que nos puede aportar esta nueva generación?
¿Qué pensáis? ¿Pensáis que puede ser beneficioso que ya en 2020 demos el salto generacional? ¿Deberíamos de esperar un poco más y exprimir un poco más de zumo de la actual generación? De la tecnología que todavía tenemos en nuestras casas. Dejadme en los comentarios qué pensáis, cuál es vuestro hype por esta nueva generación y nos vemos en un nuevo vídeo de Hablemos de. Hasta la próxima, chicos.